¿Vos qué opinás? ¿Todo el mundo está un poco loco? ¿Existe la normalidad? ¿Qué factores influyen en nuestra salud mental? En este espacio de Radio Bicicleta abordamos distintos temas relacionados con el bienestar psicológico, emocional y social de las personas. En cada episodio entrevistamos a especialistas que desde el campo de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras áreas comparten conocimientos, experiencias e investigaciones para reflexionar sobre lo que nos pasa individual y colectivamente. También para desarrollar herramientas que nos ayuden a cuidarnos más y mejor. Mi nombre es Lucenfa y este podcast se llama De la Cabeza. A pesar de que ya pasaron varios días, ¿todavía te queda ese sabor a triunfo que nos dejó la Copa América? ¿Te acordás de esa final épica contra Colombia y volvés a sentir esa emoción, esa pasión que nos despierta los y las argentinas del fútbol? ¿Esto también te recuerda al último mundial? No sé si nos pasa a todos y todas en Argentina, pero el fútbol es algo a lo que es difícil estar ajeno. De una manera o de otra, los resultados de la selección argentina de fútbol masculino nos llenan de alegría y orgullo. Ahora, ¿es posible aprender algo de estos triunfos? ¿Existe alguna lección que quizás podamos aplicar en nuestras vidas para alcanzar nuestras propias metas? Sobre esto vamos a conversar hoy en este nuevo episodio de la Cabeza. La escaloneta no da más de triunfos y alegría. 2 Copa América, una finalísima y una Copa del Mundo. Es realmente un montón. De alguna manera, algunas personas con más pasión que otras hemos vivido estos años increíbles junto a la selección argentina de fútbol masculino. De hecho, a días del partido entre Colombia y Argentina todavía saboreamos el triunfo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hizo este equipo, además de los talentos individuales, para conseguir estos logros? ¿Existe alguna enseñanza, alguna receta que podemos tomar de este trabajo increíble que han realizado los jugadores y el equipo técnico durante estos últimos años? Para reflexionar sobre estos temas, hoy invitamos a Sebastián Blasco, psicólogo deportivo, director de la Diplomatura en Psicología del Deporte de la Universidad Austral y autor del libro Detrás del deportista, la realización personal como victoria. Bienvenido, Sebastián, y gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer enorme poder estar acá para compartir con ustedes este ratito y repensar algunas cosas del deporte. Sí, la verdad que el deporte deja muchas enseñanzas. ¿Y cómo se puede leer esto desde la psicología del deporte? Esto que ha pasado, esto increíble que viene pasando con la selección argentina de fútbol masculino en los últimos años. ¿Qué es lo que más se puede destacar? Creo que en Qatar 2022 descubrimos algunas lecciones que la escaloneta nos dejó, ¿no? O posibilidades, por lo menos, de aprendizaje. Nos mostró la integración de los vínculos familiares. Por mi lado, seguramente ustedes coinciden. Nunca antes había visto en las concentraciones futbolísticas tan inserta la familia. Muchas veces la familia fue vista como una dificultad para la consecución de los logros y a partir de Qatar 2022 lo vimos como una plataforma de despegue de rendimiento. También vimos allí que se promovía un ambiente de trabajo distendido, donde había mucho lugar para la emocionalidad y sobre todo la cohesión desde lo humano, ¿no? Yo creo que fue la tónica recurrente en el Mundial y la particularidad de este equipo dirigido por Scaloni. Y en esta Copa América volvimos a descubrir ciertas cosas, ¿no? Y creo que la final, o yo elijo por lo menos 3 imágenes, hay más por supuesto, pero es un recorte parcial. Me pareció muy significativo la consecución del logro, o sea, la obtención de la Copa con Messi, ese líder que por mucho tiempo dentro del campo de juego inspiraba y guiaba al equipo para conseguir la victoria, desde el banco de suplentes, ¿no? Y esa misma persona que seguramente estuvo angustiada y que lloró porque no podía completar la final, luego de la obtención de la Copa lo vimos sereno, tranquilo, como quien sabe que ya hizo el trabajo, ¿no? Que ya inspiró y gozaba del logro de sus compañeros, de sus amigos que se lo regalaban prácticamente a él. Yo creo que ahí tenemos un primer modelo, un primer aprendizaje, que es la serenidad de la tarea realizada, ¿no? Cuando la tarea tiene valor y sentido, la consecuencia que sentimos es, bueno,
una tranquilidad, una serenidad, una templanza por haber entregado lo mejor que tenía. El segundo punto que rescatamos de esa final es cómo Di María, una vez que consigue la Copa y sabiendo conscientemente que era su último partido, menciona y hace un lugar especial a aquella generación que no pudo obtener los logros después de 3 finales perdidas, ¿no? Y ahí creo que nos queda un concepto que está muy bueno remarcar, que es muchas veces para poder ganar tenemos que saber perder y sostener en el tiempo. Creo que cuando hay un proyecto que tiene sentido, un proyecto que tiene valor, un proyecto que posiciona como algo importante lo valórico y los recursos y los podemos sostener en el tiempo, bueno, seguramente las cosas van a llegar, ¿no? Con gratitud y con entusiasmo. Y el tercer punto creo que es la deconstrucción del concepto de ser suplentes, ¿no? Y lo encarna muy bien Lautaro Martínez, también Paredes y otros tantos jugadores, pero sobre todo Lautaro Martínez, que en Qatar 2022 el torneo le fue esquivo, que luego siguió brillando en Europa y que en esta Copa América arrancó de suplente, después jugó, hizo goles, tuvo que salir de nuevo y tuvo que ver otras finales del banco, pero esas personas que son perseverantes, que no pierden un poco el foco, que son muchas veces fortaleza mental muy profunda, bueno, seguramente el destino le tenía reservado un lugar especial, ¿no? Y creo que todos tenemos esa necesidad de que las luces alguna vez nos encandilen a nosotros, ¿no? Tenemos la necesidad de subir al escenario alguna vez para sentirnos protagonistas. Y creo que eso fue un poquito lo que Lautaro Martínez nos demostró, ¿no? No bajar los brazos, seguir confiando que seguramente en algún momento nos va a tocar, ¿no? ¿Hay más lecciones? Por supuesto que sí, pero me parece que la tónica recurrente de estas elecciones que permanentemente nos trae un esbozo, un camino muy humano, con un liderazgo muy asertivo. Yo creo que Scaloni tiene una asertividad comunicacional única, con personas que tienen talento, lógicamente, pero que no olvidan algo que tiene que ver con la humildad de la entrega, ¿no? Y creo que eso es algo que a nosotros nos inspira muchísimo para poder copiarlos y para poder ser un modelo que nos llena de entusiasmo y de orgullo. Hay un tema que vos rescatás y que tiene que ver con la emocionalidad de este plantel y que me parece que se transmite como nos había transmitido en otra época alguna otra selección, pero está muy potenciada esa cuestión de revivir la pasión, de retomar el logro, de hacerlo colectivo. ¿Eso es algo que se trabaja en los equipos? ¿Es algo que sucede, digamos, naturalmente por la composición de las personalidades? Creo que se trabaja y es un mérito enorme de este staff. No los conozco personalmente, pero creo que todos intuimos que Scaloni con sus colaboradores tienen una tónica muy actual, muy ayornada, de ser muy cercanos y parecería que tienen mucha inteligencia emocional, ¿no? Son líderes que no solamente tienen conocimiento, sino que tienen expertise emocional. Y nunca me voy a olvidar la imagen de Aimar, luego de ese partido tan complicado contra México en Qatar 2022 que necesitábamos ganar para seguir con vida en la serie, y que Messi hace ese gol, faltando pocos minutos para el desenlace del partido, y Aimar rompe en lágrimas, rompe en llanto, ¿no? Y esta misma imagen tal vez 20 años atrás hubiese sido un signo de debilidad, y hoy por hoy lo conseguimos como un signo de vulnerabilidad, y son dos cosas muy diferentes. La vulnerabilidad es la puerta de ingreso a la humanidad, ¿no? Cuando nos mostramos vulnerables, nos mostramos humanos, y de esa forma damos lugar a que los jugadores, y en el caso nuestro, nuestros hijos, nuestros estudiantes, las personas con las cuales trabajamos, también puedan mostrar ese aspecto que todos tenemos dentro nuestro, que nos vuelve muy empáticos y compasivos. Y ese es el gran mérito de este cuerpo técnico, ¿no? Han podido trabajar en la aceptación de la propia vulnerabilidad para habilitar la expresión de la vulnerabilidad de los jugadores. Y eso se trabaja, por supuesto. Claro, claro. Pero pasa bastante, o por lo menos pasa en Argentina, no sé cómo será en otros países, que el deporte conmueve, empuja, nos da como un sentido de unidad. Eso también se estudia desde la psicología del deporte. ¿Qué tiene el deporte que cuando se juega a grandes niveles, no sé, por ejemplo, lo ves a Del Potro jugando al tenis, en su momento las leonas también pudieron capturar muchísimos de estos sentimientos y son convocantes? ¿Por qué sucede esto? No es un fenómeno propio de la psicología del deporte, es un fenómeno más bien de la psicología social o la sociología, y también estuvo presente en la humanidad hace tantísimos años, ¿no? De los Juegos Olímpicos de la antigüedad a hoy, siempre necesitamos
modelos o arquetipos de héroes que nos marquen el camino, ¿no? Y con los cuales nos podamos sentir identificados para sentir que alguien allana el rumbo y nos muestra un lugar, ¿no? Son referentes. Lamentablemente muchas veces no tenemos tantos referentes a los cuales mirar, o aquellos referentes que miramos tal vez no nos marcan caminos tan valóricos, y creo que emergen repentinamente un Roger Federer, una Scaloneta y otros tantos modelos que nos van marcando el rumbo desde un lugar muy noble, muy auténtico, muy real, muy humano, integrando esa vulnerabilidad. Por eso creo que este es un movimiento para celebrar, más allá de la alegría por el título, que lógicamente también tenemos que celebrar. Las formas son muy importantes. Y esto solamente se pudo desplegar porque algo se rompió en el deporte después de la cuarentena, donde Simone Biles lo encarna ese modelo y lo expresa con mucha fuerza, que ya hay un reclamo muy grande de que, aparte de ser personas muy talentosas y muy eficaces en lo que hacen, no dejan de ser personas. Y ese reclamo empezó a modificar toda la trama deportiva, y hoy por hoy, creo, por suerte, los espectadores somos un poquito más comprensivos y empáticos. Todavía nos falta muchísimo, pero vamos comprendiendo que aparte de ser deportistas, tienen necesidades, padecimientos, miedos y frustraciones que también tendríamos que poder comprender. Bien, una pregunta que hace este podcast es: ¿qué herramientas, qué recomendaciones, cómo podemos aplicar algo de estas estrategias que vemos en estos deportistas para nuestros logros, para nuestras metas personales? ¿Cuáles serían? ¿Cómo lo podríamos hacer? Hay un montón, pero se me ocurre uno que yo lo tomo como una frase prácticamente de cabecera: es lo que hay, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando escuchamos esa frase parecería que es como de poca cosa, ¿no? Como de mediocridad. Sin embargo, creo que hay una gran sabiduría detrás de ese enunciado. Representaría el hecho de decir: esto soy y lo acepto de esta forma. Esto tengo para ofrecer y esto aún no lo puedo dar, pero lo acepto y trabajo para eso, ¿no? Y creo que este equipo nos muestra eso, que acepta lo que tiene para ofrecer humildemente, tomando conciencia de lo que aún no puede entregar, pero viendo siempre qué puede hacer con las circunstancias que lo rodean, ¿no? Tenemos que contextualizarnos. Y creo que en nuestro día a día eso es un trabajo muy importante, tomar conciencia del contexto que nos rodea, qué podemos hacer, aceptarlo de esa forma y a vivir plenamente con eso. Bueno, qué palabras tan impactantes. A vivir con lo que somos y trabajar para lo que queremos, ¿sería? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo, por tu valioso tiempo y bueno, esperamos tenerte de vuelta en De la Cabeza para otra temática que tenga que ver con el deporte. Un placer enorme, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Sebastián Blasco, psicólogo deportivo, director de la Diplomatura de Psicología del Deporte de la Universidad Austral y autor del libro Detrás de Deportista, la realización personal como victoria. El deporte es fascinante. La preparación física, mental y estratégica de los deportistas es integral si se quiere llegar a lo más alto, tal como lo pudimos observar con la selección argentina de fútbol masculino. Pero el triunfo o los triunfos en este caso no deben ser lo único que miremos. El trabajo previo es lo que realmente cuenta, tal como reflexionamos hoy en este episodio de la Cabeza. Estar focalizados, mantener la meta como prioridad, pero también cuidar de la salud desde una perspectiva integral es clave. Y lo mismo puede aplicarse en nuestra vida. Perseguir nuestros objetivos y al mismo tiempo cuidarnos, protegernos, aceptarnos es una estrategia a desarrollar todos los días y cada vez. Mi nombre es Lucenfa y con esta reflexión cerramos un nuevo episodio de la Cabeza. Hasta el próximo capítulo. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.